Días, hermanas, hermanos, que Dios me los bendiga, todo aquel que tiene la oportunidad de ver este video, que realmente esta palabra de Dios les sirva para que reflexione y para que cambie su estilo de vida, pero no cambiar por cambiar, sino cambiar, me refiero a dejar lo malo y hacer lo bueno. Esa es mi pretensión, eso es lo que yo quiero y eso es lo que Dios quiere principalmente, que dejemos lo malo, nos acerquemos a Él y hagamos lo bueno. Y vamos a ver y vamos a descifrar lo que significa la roca. ¿A quién le habla Jesús cuando dice a esta roca? Entonces vamos a utilizar para esto 3 citas bíblicas del Antiguo Testamento y 4 citas bíblicas del Nuevo Testamento para que podamos tener conocimiento quién es en realidad la roca a la cual Jesús y muchas personitas se refieren de quién es la roca y no les ha quedado claro. Pero hoy vamos a verlo a través de este estudio. Y vamos a ir a Deuteronomio 32, 3, 4 rápidamente. Y dice la palabra de Dios: proclamaré el nombre del Señor. Qué glorioso es nuestro Dios. Así lo dice la Biblia. Qué glorioso es nuestro Dios. Él es la roca. Sus obras son perfectas. Todo lo que hace es justo e imparcial. Él es Dios fiel, nunca actúa mal. Qué justo y recto es Él. Pero ¿qué dice? Empezando el 4. Él es la roca. Lo está diciendo Moisés. Se está refiriendo a Dios como la roca, a Jesús como la verdadera roca. Y después el Salmo 18, 1, 2, aquí ya lo dice David, donde dice: te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Así tenemos que amar a Dios y reconocer que Él es nuestra fuerza. Él es el que nos activa, Él es el que nos fortalece, Él es el que nos saca adelante. En el 2 dice: el Señor es mi roca. ¿Qué está diciendo? El Señor es mi roca. No dice Pedro es la roca, dice el Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. ¿Quién es tu salvador? Jesús. Tampoco es María, tampoco son los santos. Nadie te puede salvar más que Jesús. Por eso Él es tu roca. Así como dice Salmo 18:2, el Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador, mi Dios es mi roca. ¿De quién habla? De Jesús, en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Porque ¿qué pasa cuando tú estás protegido sobre una gran roca? Pueden llegar los dardos del enemigo y no te van a hacer nada, solo van a rebotar porque estás protegido sobre la roca o con la roca. Y aquí en la vida literal estamos protegidos por Dios, para que los dardos del enemigo, del diablo, no nos afecten y nos hagan daño, porque Dios es nuestro escudo, es nuestra roca y Él es la verdadera roca. Y vamos al Salmo 94, 22, sería el 3, dice: pero el Señor es mi fortaleza, mi Dios es la roca, lo dice David, poderosa, donde me escondo. ¿Dónde nos escondemos? En la roca. De donde nosotros tenemos vida, salud y bienestar, de Cristo, de Dios, a través de Dios que nos cuida, porque nada le costaría que estuviéramos inválidos, que estuviéramos en una cama en un hospital o en una silla de ruedas. Sin embargo, Dios, que nos cuida y nos protege de los dardos del enemigo, es que estamos protegidos. Él es nuestra roca verdadera, no hay otra roca. Y ahora vamos a ir a Mateo, donde muchos, especialmente la Iglesia Universal, cree y piensa que Pedro es la roca. Pero vamos a ver. Y dice en Mateo 16, 18, 19, dice: y yo también te digo que tú eres Pedro. Él era Simón, pero el Señor como que le puso ese apodo de Pedro. Y dice: y sobre esta roca, ahí ya se refiere a Cristo, tú eres Pedro, y sobre esta roca, refiriéndose a Él, a Jesús, sobre esta roca, mi iglesia, edificaré mi iglesia, porque dice: y sobre esta roca, refiriéndose a Jesús, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero nunca le dijo Pedro, porque de lo contrario le hubiera dicho: ¿sabes qué, Pedro?
tú vas a ser la roca, tú eres de nombre la roca, tú eres el verdadero, vamos a decir el verdadero Dios como si fuera, pero no, a Pedro le dijo Pedro, él era Simón, pero le llamó Pedro, ahorita te voy a decir y te voy a dar la explicación por qué. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti, le dice a Pedro, sí, le dice, te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Sí, sí, se lo dice. Pero, hermanos, Pedro no es la roca. Sí le dio a lo mejor un poder de que él realmente dirija a la iglesia, pero nunca refiriéndose a una iglesia en específico. La iglesia somos nosotros los seres humanos, nosotros somos los que hemos dejado el pecado y nos acercamos a Dios para obedecerlo. Esa es la iglesia, a eso se refería Jesús cuando le dice que él le dio las llaves para que de esa manera nosotros nos guiáramos a través de Pedro, pero nunca le dijo, Pedro, tú serás pastor o sacerdote de la Iglesia Católica, porque el nombre de la Iglesia Católica ni siquiera lo menciona la Biblia una sola vez. La iglesia se refiere a los congregantes, porque ¿qué hace una iglesia? Que hacen sus paredes sin congregantes. Entonces, ¿quién forma la iglesia? Nosotros, los creyentes y los congregantes, somos los que somos la iglesia. ¿Y quién se va a ir con Cristo en el arrebatamiento? Habla de la iglesia, y la iglesia se refiere a nosotros los creyentes. ¿A poco se va a ir la iglesia? ¿A poco se va a ir ni la iglesia católica, ni la iglesia cristiana, ni la iglesia budista, ni la iglesia sabática? Ninguna iglesia hecha por manos pecadoras se va con Dios. Se van a ir la iglesia, se va a ir la iglesia, pero se refiere a nosotros, los creyentes y congregantes y obedientes de su palabra. Esa es la verdadera. ¿Por qué? Porque Pedro no podría ser la roca. Él no te protege a nadie. Él no salva a nadie. Él no le da vida eterna a nadie. Pedro falló. Acuérdate que Pedro lo negó 3 veces. También quiso evitar el sufrimiento de Jesús. Era arrogante y presumido, ya que él prometió lealtad a Jesús, diciéndole, no, Señor, yo estaré contigo hasta la muerte. Y cuando canta el gallo se da cuenta que falló. Obvio, sí se arrepintió Pedro, pero también fue hipócrita, ya que cuando no estaban los fariseos, Pedro comía con los gentiles. Pero una vez que llegaban los fariseos, Pedro se desatendía de ellos y no comía con ellos, como no, yo cómo voy a comer con los gentiles. Y Pablo le llama hipócrita, falso, porque cuando no están los fariseos, bien que comes con los gentiles, pero cuando no están, entonces te apartas, te alejas de ellos, como que, yo cómo voy a comer con los gentiles, con los pecadores. Y Pablo lo reprendió y le llamó hipócrita y le llamó falso. En una más tenía límites, ya que él tuvo miedo cuando empezó. ¿Por qué no caminó? Si hubiese sido gran poder en él hubiese caminado realmente sin cascabillar, pero él iba caminando ahí en el mar de Galilea, se iba acercando a Jesús, y cuando de repente voltea abajo y ve las grandes olas, las grandes tormentas, y ve el agua que casi quería hundirlo y tragarlo, él perdió de vista a Jesús y comenzó a hundirse. Por eso nunca hay que perder de vista a Jesús. A Jesús siempre hay que verlo, tenerlo y llevarlo de la mano, agarrarnos de su preciosa mano para que no nos hundamos. Pedro dejó de ver a Jesús y se empezó a hundir, porque tiene límites, hermanos. Pero la roca verdadera, que es Cristo, no tiene límites. Y aquí primera de Pedro 2:4-8, Pedro mismo nos aclara quién es la verdadera roca. Vamos a leerlo, me voy a poner hasta los lentes. Y dice, acercándoos a él, piedra viva, en primera de Pedro 2:4-8, dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada, ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Nosotros tenemos ese llamado de ir al sacerdocio, somos sacerdotes de Cristo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí, pongo
en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él, ¿en quién? ¿En Pedro o en Jesús? Obvio que en Jesús, no será avergonzado. El 7 dice, para vosotros pues los que creéis, nosotros los cristianos, los que creemos en Dios y en su palabra, dice, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, como los católicos que no creen verdaderamente en lo que Dios dice en su palabra, dice, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Por eso vamos a leerlo bien. Para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, los gentiles, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en el 8 dice, y piedra de tropiezo y roca, oja, ¿a quién le dice roca? Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, porque no creen en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Pero ¿a quién se refiere Pedro? A la roca, a la piedra. Nosotros somos como piedritas, pero la roca verdadera es Cristo. Y les voy a leer esto. Y cuando Jesús dijo, yo digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, Él utilizó dos palabras griegas diferentes para diferenciar entre Pedro y la roca. Ojo, ojo. La roca significa Petra. Probablemente estos términos nos suenen similares, pero la literatura griega antigua muestra que en realidad se refieren a dos cosas distintas. Petros se utilizaba para referirse a una pequeña piedra. Ojo, Petros es Pedro. Mientras que Petra se refería a una base de piedra sólida, a una gran roca utilizada como el fundamento. ¿Qué piedra ponen como piedra angular en un edificio? Es la piedra la más fuerte, la que va a la izquierda y va a la derecha. Es una piedra angular y sobre esa piedra edifican el edificio para que no se caiga. Asimismo está edificada la iglesia en Cristo, porque en Pedro ya hubiera caído. Es en Cristo donde se debe de edificar su iglesia. Y Mateo 7:24 nos lo confirma, dice, cualquiera pues, Mateo 7:24-25 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La roca es Cristo. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca, estaba fundada sobre Cristo. Acuérdate que Cristo dice, el que no es conmigo desparrama y el que conmigo es, pues agarra todo. Pero si no estamos con Cristo, desparramamos. Se llena la olla, pero ya no crece, de ahí no pasa porque se desparrama. Pero con Cristo todo para arriba, mis hermanos. Y ya para terminar les tengo esta última cita donde va a confirmar quién es la verdadera roca, y no lo digo yo, lo dice la Biblia a través del apóstol Pablo. Y con esto los voy a matar, hablando en un término espiritual. ¿Por qué? Porque en 1 Corintios 10:3-4 dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual, es decir, el maná, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Léalo usted mismo, 1 Corintios 10:3-4, pero en especial en el 10:4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca, dice aquí ya para terminar y para declarar quién es la roca, dice, y la roca era Cristo. Con esto ya no podemos dudar, mis hermanos. Entendamos que cuando Dios le dijo a Pedro que él sería como la cabeza de la iglesia, se refiere a la iglesia, no a la universal, no a la católica, ni tampoco a lo mejor a otras denominaciones. No, se refiere a la iglesia, que nosotros tenemos que llevar los pasos, seguir enseñando la palabra de Dios, llevar a los pies de Cristo a las personas, para que Dios haga gente salva a través de nosotros. Nosotros somos esa piedrita, esa es piedra, pero nosotros mismos somos encargados, al igual que Pedro, de llevar
y enseñar el evangelio a toda la criatura, pero nunca se refiere, hay una iglesia. Si hubiera dicho Dios o Jesús que usted será la roca que comandará a los papas y a la iglesia católica, adelante, pero la Biblia nunca menciona palabra papa, nunca menciona la palabra católica, y es más, hasta nos prohíbe a nosotros que como cristianos le digamos Padre a ningún hombre aquí en la tierra. Está prohibido por Dios. Padre, solo hay uno, ese es Dios. Ahí tú toma lo que gustes y desecha lo que no, pero que Dios te bendiga y que Dios te haga entender y comprender que Pedro nunca fue católico y que Pedro jamás fue papa ni partícipe de la iglesia católica. La iglesia católica la fundaron hombres poderosos, hombres adinerados, para seguir saqueando, así como hay muchos ahorita que se apoderan de todo. Así fue como formaron la iglesia católica. Y nada más te recuerdo que la iglesia católica y sus poderosos obligaron a los cristianos, porque primero fueron los cristianos, ya que Pedro, Pablo y todos los apóstoles fueron cristianos, no católicos, fueron cristianos obedientes a la palabra de Dios. Por eso Jesús predicaba por todos lados, no se encerraba en una cueva, no se encerraba en una casa. Él predicaba en el desierto, él predicaba en el río, él predicaba en el mar, él predicaba en todos lados. Por eso nosotros predicamos en donde Dios nos ponga que prediquemos. Y a muchos les molesta que llevemos el mensaje, que les digamos la verdad. ¿Por qué? Porque el diablo se incomoda cuando le dices la verdad. Los cabrios se enojan cuando les dices la verdad de que andan chuecos y andan pecadores y andan mal. Se enojan. Pero a ver, dile que a una persona justa, dile que cuando hablas algo de un ratero, a ver, esa persona se va a incomodar. Claro que no, al contrario, se va a bendecir y se va a gozar porque sabe que él no es una persona ratera. Así con todo, cuando tú les dices la verdad a los católicos, ellos se molestan, ellos se enojan, se endiablan. ¿Por qué? Porque al diablo no le gusta oír la verdad, por eso se enoja, por eso se pone furioso. Pero recuerda que Pedro no fue católico, Pedro fue cristiano. Y cuando en la Gran Inquisición obligaron a los pocos cristianos que empezaban a ser católicos, y si no, recuerda, los torturaban en la Santa Inquisición, los mataban a los que no querían ceder, y así de esa manera los obligaron a ser católicos, y nos prohibieron leer la Biblia a todo mundo. En aquel entonces le prohibieron leer la Biblia para que no se enteraran de la verdad. Y entonces, ¿cómo carajos quieren ay, ¿por qué las iglesias cristianas no había antes? ¿Y por qué la iglesia católica sí funcionaba? Porque ustedes, los católicos, desde antaño prohibieron leer la Biblia. ¿Cómo iba a haber iglesias católicas, cristianas? Si había y veían una iglesia cristiana o veían a alguien leer la Biblia, lo sacrificaban o lo torturaban hasta que se desistiera de ser cristiano. Por eso no había iglesias cristianas, pero ahora, gracias a Dios y su poder, nadie las puede tumbar, porque Dios nos respalda y nos bendice y nos cuida y nos protege. Y hay de aquel que se meta con un hijo de Dios o con una hija de Dios, porque Dios cuida de sus hijos. Dice en Romanos 10 que mía es la venganza, yo daré el pago. Cristo nos venga, Cristo nos cuida y nos protege a nosotros los cristianos, siervos valientes que nos atrevemos a decir la verdad del evangelio. Así es que deseo de verdad que entiendas que Pedro no fue católico, que nunca la iglesia católica fue fundada por Jesús, ni siquiera la menciona. En cambio, la palabra cristianos está en la Biblia y te lo puedo dar si gustas. Así es que Dios te bendiga en el nombre de Jesús, y que Dios abra tus ojos y oídos espirituales para que entiendas y comprendas la verdad del evangelio y la verdad de lo que Dios quiere que tú sepas. Bye.